San Juan capítulo 3, verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué es el Evangelio? ¿Ha escuchado usted en algún momento de su vida hablar del Evangelio? Tal vez esta pregunta sea una pregunta que carece de repente para alguno de ustedes de poco valor. Pero le pregunto en esta mañana, ¿qué es para usted el Evangelio? ¿Qué significa para usted el Evangelio? Posiblemente a lo largo de los años, usted que tiene la dicha de haber estado por mucho tiempo en una iglesia, has escuchado hablar del Evangelio, o tal vez usted que no eres practicante activo de una congregación, de repente has escuchado hablar del Evangelio. Pero le pregunto en esta mañana, ¿qué es el Evangelio para usted? ¿Qué representa, qué significa para usted el Evangelio? Eso que de repente hemos escuchado por mucho tiempo. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña y nos dice claramente qué es el Evangelio. Y de repente nosotros que hemos estado mucho tiempo dentro de una congregación, sea católico usted o sea evangélico, de repente no nos hemos tomado la tarea o la responsabilidad de estudiar la Escritura para poder comprender qué es el Evangelio. De ahí que muchos de nosotros podemos tener conceptos tan equivocados, conceptos tan imaginarios en nosotros con respecto al Evangelio, pero la Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña qué es el Evangelio. Pero antes de hablar de qué es el Evangelio, creo que es importante para nosotros, hermanos, poder entender que la única fuente autorizada, la única fuente que goza de toda la credibilidad para decirnos a nosotros qué es el Evangelio, es la palabra de Dios. Ninguna iglesia, ningún pastor, ningún sacerdote, ningún maestro espiritual de los que usted conozca o haya escuchado, tienen la potestad de decir qué es el Evangelio, ya que usted y yo podemos equivocarnos en nuestra apreciación, en nuestras ideas o en nuestros intereses personales, podemos equivocarnos a la hora de decir qué es el Evangelio. Así de que en esta mañana es sumamente importante, vital y trascendente entender que la única entidad autorizada del cielo para hablar del Evangelio y decir que es el Evangelio es la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros a veces podemos ver la Biblia como un libro ejemplar, como un libro bonito, como un libro especial. De repente lo podemos ver también como un libro religioso, como muchos pueden tener apreciaciones hacia otro libro. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra que tenemos nosotros aquí escrita en este libro que llamamos Biblia no es simple y sencillamente la invención de hombres, no. Toda esta palabra es de Dios, es inspirada por Dios, como dice el apóstol Pablo. Yo no sé si usted sabía, pero permítame darle algunos datos que van a corroborar rápidamente en esta mañana que es este libro, ese libro que usted tiene, ese libro que llevas a casa y lo dejas de repente ahí tirado y nunca más lo ves hasta el próximo día que vienes al culto. Eso que usted tiene es el mensaje de Dios al hombre. La Biblia fue escrita durante un periodo de 1500 años. Para poder reunir todos los 66 libros que tenemos en la Biblia, todo eso se dio en un periodo de 1500 años aproximadamente. Sus autores fueron por lo menos 40 hombres que escribieron inspirados por Dios todo eso que nosotros llamamos Biblia o que tenemos en este libro, al cual reconocemos como Biblia.
Lo sorprendente de todo esto es que desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, usted va a encontrar lo que se conoce como una sola línea de pensamiento. Esto significa que desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, todo el tiempo que duró, los autores que participaron tuvieron, hermanos, la revelación de parte de Dios para mantener durante tantos años un solo mensaje. Y la Biblia que nosotros tenemos, no encontramos en ella ninguna contradicción, lo cual demuestra de que el mismo hombre o la misma persona que inspiró al primer escritor fue el mismo que inspiró al último escritor de la Biblia. Tenemos entonces que tener claro que este libro es la palabra de Dios, porque no encontramos en ella una sola contradicción, aun cuando muchos se han levantado para demostrar que la Biblia se contradice, han caído presos en sus propios errores, porque la Biblia no mantiene ni contiene ninguna sola contradicción entre un libro y el otro. Por eso decimos que la Biblia tiene un solo mensaje y una sola línea de pensamiento. Esto debe de llevarnos a nosotros, por supuesto, a reforzar nuestra fe. Durante siglos, en los siglos anteriores y en los siglos primeros en que es escrita, hubieron hombres que dedicaron y consagraron su vida a destruir lo que nosotros llamamos Biblia o palabra de Dios. Y les digo algo, estos hombres murieron, se acabaron sus generaciones, se acabaron sus reinos, se acabaron sus poderes, y la palabra de Dios permanece, porque Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. En el libro de los Salmos encontramos la declaración del rey David diciendo, marchítese la flor, séquese la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre, porque eso que usted tiene en este momento en sus manos o en la silla es la indestructible palabra de Dios, la cual nadie puede tirar al suelo, la cual nadie puede pisotear, porque es la palabra de Dios que es sostenida por el mismo Dios eterno, el mismo que creó las cosas, todas las cosas que hoy vemos. Por eso sabemos que este libro es un libro que ha sido inspirado por Dios, y el mensaje que contiene es la verdad de Dios para usted y es la verdad de Dios para mí. Pero permítame decirles otras cosas acerca de la Biblia. Este libro que tenemos aquí puede ser probado científicamente que es la palabra de Dios. Muchos científicos han dedicado su vida, unos para tirar al suelo esta palabra, pero hay científicos que en su afán de querer destruir este libro se han dado cuenta que este libro contiene tanta ciencia en la cual ellos mismos pueden basarse y sustentar lo que ellos hoy han descubierto, pero que la Biblia en tiempos antiguos ya había manifestado al hombre. El libro de Job, el libro más viejo, más antiguo en la Biblia, es un libro que habla tanto acerca del espacio, acerca de la tierra, acerca de las estrellas, y lo que Job escribió sin tener ningún conocimiento astronómico, lo que Job describió acerca del cielo y de cómo la tierra se sostiene en el universo, Job lo habló, y eso se descubrió miles de años después del libro de Job. Señores, esta es la palabra de Dios, no es un libro común y corriente, no es una literatura vulgar y barata, esta es la voz de Dios a todos los hombres y en especial a nosotros. Es la palabra de Dios. Pero esta palabra, esta Biblia también puede ser probada históricamente. La historicidad o legalidad de este libro se basa también en la historia. Hubieron hombres que conocieron a Jesús, hubieron hombres que estuvieron presentes en la resurrección, hombres que después de la resurrección del Señor, 60 años, 40 años después, comenzaron a escribir acerca de esa historia, de la muerte y de la resurrección de Jesús, lo cual significa que si hay hombres que en ese tiempo pudieron hablar de la vida de Jesús, pudieron mencionar la vida de Jesús, pudieron hablar de los apóstoles y de todas las cosas que Jesús hizo, es porque lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento es cierto. Y si es cierto que Jesús existió, y si es cierto que Jesús vivió, y si es cierto que Jesús murió y resucitó, señores, esta es la palabra de Dios, no es cualquier cosa. Se puede probar históricamente que este libro no es un libro común y corriente. La literatura de hoy en día comprueba que este libro tiene algo de Dios, pero no tiene algo de Dios, tiene a Dios en sí misma, porque es la palabra de Dios.
puede ser probada arqueológicamente, porque la Biblia, muchos de los hechos que narra, muchas de las cosas que la Biblia dice que sucedieron en el lugar que sucedieron, la ciencia de la arqueología se ha dado a la tarea de investigar. Y saben algo, hermanos, sabe algo usted que nos visita, esos arqueólogos han llegado al sitio exacto donde la Biblia dice que pasó algo y han descubierto lo que la Biblia dice que sucedió históricamente, hermanos, científicamente, arqueológicamente. La Biblia es comprobada que es la palabra de Dios. No es cualquier libro, no es una historieta, no es algo que usted puede dejar pasar de apercibido en su vida, no es algo que lo puedes tomar y decir sí es un libro. No es un libro, es la palabra de Dios, a través del cual Dios se nos revela a nosotros. Médicamente puede ser probada que esta es la palabra de Dios. Pues la Biblia contiene tantos elementos y tantas enseñanzas y tanta revelación acerca de la ciencia médica que hasta, les digo algo, hasta el siglo anterior, se comenzaron a descubrir cosas que la Biblia hace más de 3000 años, hermanos, se escribieron. Hace más de tantos miles de años la Biblia habla de los descubrimientos en la actualidad. Pero ya la Biblia lo había dicho. ¿Sabes por qué? Porque cuando la Biblia comienza a ser escrita, no la escribe un hombre en su propia inspiración. El Dios del cielo, que conoce todas las ciencias habidas y por haber en el hombre, inspiró a esos hombres, y esos hombres escribieron en esa ministración de Dios a sus vidas. Por eso este libro es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Significa que cada aspecto que ella enseña es verdad. Y si eso es verdad, significa lo que hoy te voy a compartir es verdad absoluta para nosotros. Significa que si este libro puede ser así, hermanos, de real, significa que lo que te voy a compartir no es cualquier cosa. Y usted tiene que apercibirse en esta mañana, usted que nos visita y usted que ya está en Cristo, tiene que apercibirse que este libro es la palabra de Dios. Amén. ¿Usted se siente contento de tener un libro como este? ¿Sí? Este no es el Popol Vuh de los mayas, no, señor. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. No es cualquier libro. No es un libro de ciencia. Es un libro divino. Es el mensaje de Dios a usted. ¿Qué es entonces el Evangelio? Retomemos la pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Hermanos, el Evangelio es el mensaje de Dios al hombre, por medio del cual le es anunciado al hombre de parte de Dios que el hombre tiene la oportunidad de cambiar su realidad presente y su destino final. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio sencillamente podemos definirlos en esta mañana como el mensaje que Dios da a través de hombre a nosotros los hombres, donde Dios habla acerca de la oportunidad que Él da al ser humano para cambiar su realidad actual, para cambiar su destino final. Porque quiero decirles en esta mañana que cada uno de nosotros los hombres, todos los que hemos nacido a través de la historia en este mundo, todos nosotros somos poseedores de una triste realidad. Usted y yo somos poseedores de una triste y lamentable realidad. No importa cuál sea nuestra condición social, no importa cuál sea nuestra condición intelectual, no importa cuál sea tu credo religioso, no importa quién usted sea, todos nosotros y absolutamente todos nosotros tenemos esa misma realidad que está presente en nuestra vida desde el día en que nosotros fuimos concebidos. El hombre tiene una realidad ante Dios, y esa realidad es que el hombre es un ser pecador, depravado, malo y perverso. Esa es la realidad de quién usted es y quién yo soy delante de Dios. Todo hombre nacido en este mundo es poseedor de esa triste y horrible realidad,
por más que el hombre se empeñe en verse bien, en verse bonito, la Biblia, la palabra de Dios, la verdad de Dios nos anuncia a través del Evangelio de que nosotros tenemos una triste realidad, y esa realidad es que somos pecadores. Somos depravados, somos corruptos, somos malos y estamos perdidos delante de Dios. Yo esperé escuchar de parte de ustedes decir gloria a Dios. Pero por supuesto, estas verdades no despiertan la motivación de nuestro corazón, por lo menos no lo suficiente para decir gloria a Dios por esa verdad. Pero tristemente, ante esa realidad, el hombre se enfrenta a tres cosas. Número uno, el hombre es pecador. Número dos, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, según lo declara Efesios capítulo 2, verso 1. Lo puedes corroborar en tu Biblia. El hombre en esa triste realidad está rumbo a la condenación eterna. Por los mismos labios del Señor Jesús fue anunciada esa realidad. El apóstol Pablo lo anunció, el apóstol Pedro lo anunció, y la iglesia lo sigue proclamando porque es la verdad de Dios. El hombre en su estado pecador, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, y el hombre en este momento se dirige hacia ese lugar, hacia ese destino final, a menos que algo suceda en ese transcurso o en ese caminar. A menos que algo pase, el destino final de todo hombre es la condenación eterna por los siglos de los siglos. Así que no importa quién usted sea, no importa si usted es un niño, adolescente, o si es un adolescente, no importa si eres un joven, no importa si es un adulto, no importa si usted es un adulto mayor, esta es la realidad que usted y yo tenemos en esta mañana delante de Dios, por lo que la palabra del Señor nos enseña. Así de que, según la palabra de Dios, el hombre está en pecado. Y este pecado que existe y está inherente en el corazón del hombre, no lo adquiere a través de los años en su vida, no lo adquiere a través del tiempo en su vida. Déjeme decirle que el hombre, el ser humano, ha sido concebido en pecado, según lo declara la palabra de Dios en el Salmo capítulo 51, verso 5, donde dice el rey David: porque en pecado he sido yo concebido. No significa que la mamá y el papá de David pecaron, no significa que desde el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo y comienza una gestación, comienza a crecer una criatura, ahí mismo en ese instante en que la vida comienza, expuesta el veneno y expuesta la corrupción del pecado en el corazón de esa criatura. Eso es lo que está diciendo la Biblia, esa es la realidad que enfrentamos nosotros hoy en día. Todos nacemos siendo pecadores. No importa si de repente usted nació siendo el hijo de un pastor o de un... No, sacerdote no, ¿verdad? No cabe. Bueno, sí, algunos sí la volaron y hicieron eso. No importa quién usted sea. Usted nació en pecado, nació muerto en delitos y pecado. No importa si eres el hijo del mejor pastor de la ciudad o del país. Todos, según la Biblia, fuimos concebidos en pecado y nacimos siendo ya pecadores. Nadie nació siendo puro, nadie ha nacido siendo limpio, nadie ha nacido siendo santo. Todos hemos nacido así, perdidos, corruptos, malos, perversos en el corazón. Tú te preguntarás de repente en esta mañana y dirás: ¿pero por qué los niños? ¿Qué culpa tuvieron ellos? Ninguna. Pero dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, que así como por un hombre que pecó contra Dios, el pecado pasó y traspasó las generaciones y recibimos esa herencia, hablando del pecado de Adán. Así sencillamente toda persona que ha sido concebida y ha nacido en pecado,
por la herencia de Adán, según el apóstol Pablo, capítulo 6. Piensa en un niño. Tengo la dicha de tener 3 hijos, dos mujeres y un hombre. Y los he disfrutado al máximo y los sigo disfrutando a todos, a pesar de la edad que tienen. En los primeros años nos entregamos con mucho amor al cuidado de ellos. Recuerdo como si fuese hoy cuando mi esposa debía trabajar y yo debía quedarme en casa, bañar a mis hijas, quitarle las mantillas, limpiar, lavar las mantillas, porque en ese tiempo no había el asunto de... No había desechables. Así que lo que comprábamos era la famosa tela de perdiz especial para las mantillas y teníamos que lavarlas y lo hacíamos con mucho amor y dedicación. Pero durante ese tiempo, cuando pienso en la realidad del pecado, sé que ninguno de nosotros como padres nos atreveríamos a pensar o nos hemos atrevido a pensar que esa pequeña criatura que disfrutamos o que hoy disfrutamos y podemos tener en nuestros brazos, sé que ninguno de nosotros se atrevería a pensar que el corazón de esa linda, dulce y tierna criatura por la cual nos hemos entregado está cargada y está saturada su corazón de maldad. Esa pequeña criatura que está ahí, ¿quién se atrevería a pensar de que dentro de su corazón porta los genes malos y perversos del pecado? ¿Saben lo que usted está pensando en esta mañana? 3 hermosos hijos, 4 hermosos y terribles nietos, a los cuales también los he disfrutado al máximo y los estoy disfrutando, y doy gloria a Dios que en mi juventud los puedo disfrutar. Les doy un consejo a ustedes que están casados: tengan hijos ya para que lo disfruten, hombre. Algunos van a tener hijos y no van a ser padres, van a ser abuelos ya. Ya no van a poder jugar bolas con ellos, ni jugar Jackson, ni cromos con ellos. Pero ya no existen esos juegos, ¿verdad? Es que yo los jugaba. ¿Quién se atreve a pensar en eso? ¿Quién puede mirar a una criatura e imaginarse que en el corazón de esa criatura está esa enfermedad, está esa maldad en el corazón de ellos? Usted dirá: pastor, de repente, pastor, usted se está equivocando en esto, porque yo le miro que en ella no hay pecado manifiesto, pero te digo, un día cuando ella crezca o cuando él crezca, te darás cuenta de cómo lo que está en el corazón comienza a manifestarse, y no porque alguien se lo enseñó, sino porque es innato, es natural en el corazón de cualquier ser humano. Así es de grave el pecado, así es de terrible y de perverso el pecado. Pero diremos: pastor, ¿dónde está aquello que Jesús dijo? Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Tal vez en eso tú estás pensando en esta mañana. Y hemos creado muchas conjeturas, ideas, y hasta nos hemos complicado pensando: dinos, ¿en qué momento es que el niño deja de ser niño? ¿En qué momento el niño deja de ser niño para heredar el reino de los cielos? ¿En qué momento deja de ser niños? Algunos dicen 6 años, otros 7, otros 9, otros 10. Pero déjeme decirle una cosa para que no te sigas complicando en eso. El niño deja de ser niño cuando pierde su inocencia. Porque lo único que separa la perversidad del corazón de ese niño tan dulce, tan tierno que hoy vemos, lo único que separa la realidad de esa perversidad en el corazón de él a la manifestación de esa maldad, es la inocencia. Es la inocencia. Cuando Jesús habla de dejad a los niños, no está hablando de cualquier niño, está hablando de aquellos niños que aún mantienen y tienen en su corazón la inocencia, porque hay niños bien inocentes, ¿no es cierto? Pero cuando tus hijos o mis hijos comenzaron a descubrir y a perder su inocencia, comenzó la malicia, comenzó la inclinación hacia el pecado, comenzó la mentira. ¿Quién le enseñó a mentir? Puede que hayan circunstancias externas que hayan llevado a nuestros hijos a aprender esa conducta, pero más que las circunstancias externas, hay una realidad en su corazón, y es que son malos. Están perdidos. Tal vez esto te moleste en esta mañana porque tú tienes un bebecito y dices: no hables eso de mi bebé. Te lo voy a decir porque Dios te lo dice, porque la Biblia te lo habla. La Biblia habla de adolescentes de 10, 12 años haciendo grandes obras para Dios, pero también habla de esa misma edad de hombres
haciendo gran perversidad delante de Dios. Algunos hemos pensado que cuando hablamos acerca del primer hombre, Adán, decimos es que Adán fue creado en un estado de inocencia. No, Adán nunca fue inocente, porque del momento en que Dios le dicta el mandamiento y le enseña lo que no debe de hacer, es porque tenía conciencia de lo que no debía y de lo que tenía que hacer. No era inocente. Para nada era inocente, no había inocencia en él. Él era conocedor de lo que Dios quería que hiciera, y eso ya no tiene que ver con inocencia, tiene que ver con obediencia. El niño deja de ser niño cuando pierde su inocencia. Ese niño que tú tienes amamantando tal vez en esta hora, llegará un momento donde perderá su inocencia y comenzarás a ver que aquella dulce criatura se torna en alguien malo en su corazón. Porque ese es el pecado. No se asuste, abuela, que estás aquí, que de repente se te van a salir los ojos o el corazón diciendo, no mi nieto. Sí, le digo su nieto, porque la Biblia dice que todos hemos sido concebidos, tus nietos y los míos. Esa es la realidad del ser humano. Esa es la realidad del hombre. Esa es nuestra realidad. La palabra del Señor describe esta realidad, no tanto del niño, sino de todos nosotros. Permítame leer para ustedes un texto que es la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, donde Dios a través del apóstol Pablo expone la gran realidad y triste realidad del hombre. Capítulo 3 del libro de la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, o sea, la clase religiosa más alta de ese tiempo. Hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El apóstol Pablo, celoso de la ley, respetuoso de la misma, acusa a sus mismos, a la clase más alta que se tenía en ese tiempo, se consideraba la clase más alta religiosa con respecto a Dios. Les dice a ustedes, yo los acuso que ustedes los judíos y ustedes los gentiles están bajo pecado. Y comienza a dar la razón del por qué está diciendo eso. Verso 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera. Si la Biblia dijera por lo menos hay unos cuantos, significaría que algunos cuantos estarían aquí de repente, pero la Biblia nos habla y no es Pablo inspirado por el Espíritu Santo dando un mensaje al hombre de la realidad del hombre. Y dice el apóstol Pablo, no hay ni uno. Y les digo en esta tarde, en esta mañana, aquí no hay ni uno. Verso 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Si usted en algún momento ha engañado, ha mentido a alguien, usted es uno de estos. ¿Ha mentido usted alguna vez? ¿Has engañado alguna vez? Dios te está describiendo cómo eres. No es el pastor, no es la iglesia, es la palabra de Dios. Verso 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Si quisiéramos ponerlo a la actualidad o en nuestro contexto de la vida silvestre, no diría áspid, porque de repente usted no entiende que es un áspid, solo sabe que es una culebra. Permítame traducírselo a lo tico. Veneno de terciopelo hay debajo de sus labios. ¿Ahora sí saben qué es una terciopelo? ¿Sí? ¿Sí saben qué es una terciopelo? Ok. La Biblia describe que debajo de la lengua de todo hombre que ha nacido, lo que hay debajo de la lengua de él es veneno de terciopelo. O sea, no hay nada bueno en tu boca. 14. Su boca está llena de maldición y de amargura.
Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso está hablando de cómo Dios mira al hombre. No de cómo el hombre se mira y se mide a sí mismo, no, sino de cómo Dios mira al hombre. Así te mira Dios. Por supuesto, no les gusta para nada. Esto es lo que el hombre es, quien quiera que sea. Digo una vez más, quien quiera que sea. Detrás de aquella apariencia que podamos buscarnos, esto es lo que somos. Esto es lo que es el hombre delante de Dios. Así que el Evangelio es la oportunidad que Dios da al hombre para que cambie esa realidad, porque esa realidad, por más triste, por más chocante y por más horrenda que sea para nosotros, hay una oportunidad de Dios a través del Evangelio, a través de la persona de Cristo, a través de la cual podemos cambiar esa realidad en nuestra vida. Pero solo a través de Cristo podemos hacerlo. Porque por lo tanto, el hombre es malo por naturaleza. Él ama la maldad. Y el hombre ama las tinieblas, ama la oscuridad. El hombre por el hombre no es amante de la luz. El hombre por el hombre es amante de las tinieblas. El hombre por el hombre no es amante de lo bueno, es amante de lo malo. Permítame decir lo que Jesús dijo acerca de esto. Capítulo 3 del Evangelio de Juan, verso 19, y dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esto no habla de un hombre en particular, habla de todos los hombres. El apóstol Pablo dijo: ¿quién busca a Dios? ¿Quién hace lo bueno? ¿Quién ama lo bueno? ¿Quién es entendido? ¿Quién es tan sabio para buscar a Dios? Dice el apóstol Pablo: no hay ninguno. Y eso significa, cuando voy al diccionario a buscar esa palabra ninguno, me encuentro que dice: ninguno es igual a ninguno. Eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Gálatas capítulo 5. Verso 19. Permítame leerle a usted en esta mañana, que de repente en su corazón está diciendo: lástima que no vino mi amigo tal, lástima que no vino el hermano tal, lástima que no vino Julano o Mengano. Déjeme decirle lo que la Biblia dice. El apóstol Pablo, su carta al libro a los Gálatas capítulo 5, verso 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Os amonesto acerca de estas cosas, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Esto que tenemos aquí o que he leído para ustedes no es más que simplemente Dios diciendo: que hay si una de estas cosas está en ti, tú eres esto que la Biblia dice. Tú eres eso que la Biblia dice. Tan solo una cosa ya nos hace ser parte de todo eso. Aceptar nuestra realidad es una de las cosas más difíciles para el hombre. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted? Iglesia, usted que nos acompaña por primera vez, ¿sabía que una de las cosas más difíciles en la vida del hombre, del ser humano, a través de los siglos e indistintamente en sus culturas, una de las cosas más difíciles que hay para el hombre es aceptar su realidad? Es aceptar su triste,
y llana realidad. Tratamos de cualquier manera de evitar esa realidad. Y cuando tratamos de ocultar esa realidad, lo que buscamos es justificar de alguna manera nuestras acciones. El ser humano es alguien que no quiere aceptar su triste realidad. Por lo tanto, siempre está buscando justificarse y lo hace en los errores de otros cuando dice, es que yo no soy tan malo como esa persona. Pero cuando decimos en nuestro corazón, no soy tan malo, ya estás aceptando que lo eres, pero que no lo eres tanto como el otro, pero ya lo eres. No soy como el otro, miren a los otros lo que hacen, lo que estás diciendo, no me miren que lo que yo tengo es poquito, pero lo que los otros tienen es mucho, estás aceptando tu realidad. Tu misma conciencia te acusa. Justificamos nuestras acciones, las justificamos dentro de la iglesia. Yo no he hecho tal maldad como la ha hecho fulano de tal, pero has hecho algo. La Biblia dice que con tan solamente sentir la envidia del corazón no es más que la manifestación de tu naturaleza, de tu pecado. Si usted algún día ha tenido envidia de alguien, has tenido celo de alguien, usted es un vil pecador, estás perdido y necesitas a Cristo en tu vida. ¿Podrá Dios condenarme por una simple envidia? Pues te digo que si solamente eso hubiese, sí. Sí. Pero la Biblia nos dice que no hay solo eso. Hay eso y todo el paquete está en nuestra vida. Eso somos. Tratamos de tantas maneras de evadir esta realidad. Nos justificamos nuestras acciones, disfrazamos nuestra condición detrás de un título muchas veces. El ser humano, para no enfrentarse a esa realidad, busca la forma de disfrazar, de maquillar su realidad. Lo hace a través de su condición social de repente porque consideras que socialmente eres una persona aceptable, tienes recursos, tienes dinero, tienes buen vestir, buen caminar, buen hablar, buena inteligencia. Déjeme decirle que aún con todo eso, nadie puede tapar tu triste realidad porque Dios te expone en esta mañana lo que tú eres. No eres lo que tú piensas que eres. Ni siquiera somos lo que la gente dice que somos. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Esa es tu realidad, es la mía. Tratamos muchas veces de disfrazarla a través de nuestra religión, a través de nuestros servicios, a través de nuestras buenas obras, a través de nuestras buenas acciones. Le digo algo, usted podrá ser un padre ejemplar, excepcional para con su familia, pero aún así hay algo que te está acusando y es Dios que te señala, porque nuestras buenas acciones no significa que no haya maldad en nuestro corazón. La tenemos en el corazón, existe en nuestro corazón. Y a veces lo único que necesitamos en la vida es alguien que nos pueda pinchar con una aguja para que se manifieste todo lo que somos. ¿O no te ha sucedido a ti, padre ejemplar? Que en algún momento tus hijos han hecho algo que no debieron hacer, te diste cuenta cómo se manifestó aquella ira, aquel enojo y aquella rabia en tu corazón contra ellos, llegando al punto de repente de maltratarlos física o emocionalmente o psicológicamente. ¿De dónde crees que tú salió eso? ¿Crees que eso lo hizo el diablo? No, eso lo hizo tu corazón porque estaba en tu corazón. Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 15 verso 19 dice: porque del corazón del hombre salen las malas cosas, del corazón del hombre sale el adulterio, la fornicación, la mentira, el homicidio, la ira, las borracheras. Del corazón del hombre sale. Y no dijo que salía del diablo o del infierno, dijo que salía de tu corazón. Porque eso es lo que tú eres delante de Dios. Eso es lo que somos delante de Dios. La Biblia nos describe y nos da tantos ejemplos de hombres en la Biblia que a través de su buena posición, a través de su buena posición social o de su buen trabajo o de su buen vestir, trataron de ocultar lo que realmente llevaban internamente. La Biblia nos habla en el Antiguo Testamento de un hombre, de un general, de un hombre poderoso en el ejército, llamado Naamán. Este era un grande, dice la Biblia, en el reino. Era el hombre que estaba a la par del rey. Pero dice la Biblia que este hombre que era grande, formidable, valiente y poderoso, dice la Biblia, y tenía lepra.
Le describo rápidamente a alguien en esa época haciendo lo que él era. Tenía tantas vestiduras, tanta belleza en su vestir. Pero nada más sabía que detrás de aquella ropa había algo hediondo llamado lepra. Que solo los que estaban más cerca de él podían saber que era un leproso, porque la lepra en ese tiempo era incurable y hedía. Te digo algo, la gente que está cerca de ti sabe el tipo de lepra que tú tienes detrás del buen vestir que tienes. Mi esposa sabe lo leproso que soy, porque ella es la que duerme conmigo, despierta conmigo y me escucha todo el santo día. Ella sabe si soy un leproso o no lo soy. Tus hijos saben si eres un leproso o no lo eres. Tu jefe sabe si eres un leproso o no lo eres. Tus líderes saben si eres un leproso o no lo eres. Tus vecinos saben si eres un leproso o no lo eres. Porque la lepra hiede y no se puede ocultar detrás de un buen vestir. Esa es tu realidad y es la realidad nuestra. Argumentamos muchas veces nuestro estado. El hombre es experto en argumentar su estado por no aceptar su realidad. Decimos, yo no peco, cometo errores. ¿No las has escuchado? Sabemos que hemos hecho mal y solo vamos a, perdóneme por el error que cometí. La gente hoy no habla de pecado, habla de errores santos, de mentiras blancas y de tantas cosas más. Pero déjeme decirle algo, que lo que llevó a Jesús a la cruz del Calvario no fueron tus errores, fueron nuestros pecados. Cristo no murió por los errores de nadie, murió por los pecados de todos. Así que no piense usted argumentar delante de la gente, o mucho menos delante de Dios, diciendo, oh Señor, he cometido un error. No, usted lo que ha cometido es un pecado. Hoy llamamos al adulterio, ya no lo llamamos adulterio, lo llamamos una relación amorosa. Oh no, es que yo no hice, yo lo que tuve fue una relación amorosa. No, la Biblia dice que es adulterio y es adulterio. Hoy entre la juventud y entre la gente vieja de la sociedad y de la iglesia ya no llamamos fornicación a una relación sexual fuera del matrimonio. ¿Saben cómo le llamamos? Un momento de pasión, se nos subieron las hormonas o la testosterona se nos subió un poquito y no pudimos controlarla, pero que safis, cometimos un error. No, se llama pecado y se llama fornicación. Y decimos, es que no me di cuenta. Si te diste cuenta, no pretendas engañarte y argumentar tan vulgarmente ese acto. Es que no me di cuenta en qué momento amanecí en la cama, no te diste cuenta. ¿A quién piensas engañar o piensas ofender una vez más la inteligencia de Dios? Eso estuvo en tu corazón siempre. Y siempre ha estado ahí. Solo que ha guardado el momento y la hora y el lugar y la persona para hacerlo. Hoy a la prostitución o a los que practican tales cosas ya no le llamamos prostituta ni prostitutos, hoy le llamamos damas de compañías o trabajadoras del sexo. Porque el hombre ha tratado de argumentar su realidad. Simplemente trata de argumentarla. Trata de buscar palabras que no lo lleven a confrontar su mísera realidad. Por eso ya no es prostitución, hoy ya es dama de compañía o trabajadoras del sexo. Así lo quiere maquillar el hombre. Pero Dios le llama perversión sexual y nos señala con la perversión sexual. Hoy ya no llamamos robo al robo. Hoy le llamamos, es que tuve necesidad. Pero es robo. Dice Dios, no robarás. Esta es la triste realidad del hombre. Aceptar nuestra realidad duele.
¿Por qué nos duele? Nos duele porque nos hace considerar nuestra verdadera esencia. La esencia de lo que usted y yo somos. No es la esencia psiquiátrica o la esencia de la ciencia de la psicología que trata de poner al hombre en la cúspide de todas las cosas. No, no es verdad. El hombre es lo que la Biblia dice que es, y la Biblia es la palabra de Dios. Reconocer y aceptar nuestra realidad duele, avergüenza y da pena, porque tenemos que aceptar cuál ha sido siempre nuestra esencia. No importa si usted es católico o si es evangélico de los sancochados, la Biblia nos habla de esto, y aceptar nuestra verdadera realidad duele, porque duele aceptar lo que soy, un pervertido, un corrupto delante de Dios, duele. Jesús no le dijo en sus predicaciones y mensajes a la gente, no les habló acerca de una terapia o de una sesión terapéutica para levantar las emociones de la gente. Jesús los señaló y los acusó. Y usted dirá, ay hermano, pero aquella mujer que vino, que fue hallada en el acto de adulterio, Jesús no la condenó, pero le mandó a hacer lo que tenía que hacer. Y no peque más, le está diciendo, no volvas a cometer esta tontera. Porque si la cometes, estás lista. El Evangelio es la oportunidad de Dios para que tú cambies esa realidad. Quien quiera que usted sea, para que usted la cambie. Nos duele porque nos hace conscientes de nuestra necesidad. El hombre de tiempos inmemoriales se ha creído que es Dios, dueño de sí mismo, dueño de sus propias acciones. El hombre en su pecado de arrogancia, soberbia, independencia de Dios, ha querido hacer las cosas como bien le placen en su corazón. Porque ciertamente todo hombre nacido en este mundo tiene conciencia, y la conciencia es el conocimiento que Dios ha puesto dentro de ti, aparte de lo que es la palabra de Dios. Y todos nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, pero el hombre ha elegido el mal y ha querido vivir independiente a Dios. Aceptar la realidad de tu condición te duele. ¿Por qué? Porque sabes que necesitas a Dios, que no puedes hacer nada sin Él. Y eso a mucha gente les duele, porque van a tener que perder su independencia de Dios y su señorío sobre sí mismo, y doblegarse delante de Dios, que es el autor y consumador de nuestra fe. Duele aceptar la realidad. Nos hace consciente de que necesitamos dejar algo en nuestra vida, que necesitamos separarnos de algo. Un día vino un joven delante del Señor y le dijo, maestro, bueno, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús hace inmediatamente la corrección y le dice, no me llames bueno, porque solo uno hay bueno, y ese es el Padre. Ni Jesús mismo se atrevió a darse el título de bueno, no porque no lo fuera, sino que dijo, solo hay uno bueno y es Dios. Si tú te crees bueno, estás profundamente equivocado, terriblemente equivocado. Tú no lo eres, tú eres malo. Pastor, no me ofenda, no me diga que sos malo, no me diga que soy malo, yo soy la abuelita más linda del mundo, de verdad. Quisiera preguntarle a tus hijos y a tus nietos si eso es verdad. No confundas ser bueno con ser alcahueta, son dos cosas distintas. Jesús le dijo a este muchacho, guarda los mandamientos. Y él dijo, Señor, todos los he guardado y me los sé de memoria. Entonces solamente te falta una cosa, le dice Jesús, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dice la Biblia que aquel hombre echó un paso para atrás y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Reconocer tu verdadera realidad duele, porque tenés que perder algo, tenés que dejar algo en esta vida. Te duele dejar a la novia que no tenés que tener. Te duele dejar al hombre que no es tu hombre, pero que estás con él. Te duele. Te
Te duele dejar de mentir, te duele dejar de engañar, te duele de seguir siendo falso, hipócrita, te duele. Por lo menos alguien que levante la mano y diga, no me gusta, pero gloria a Dios. Esta realidad tiene consecuencia eterna. Voy finalizando. Por lo menos esta realidad, según la Biblia, nos lleva a dos tremendas consecuencias en nuestra vida. La primera, según Romanos capítulo 3, verso 23, dice: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nuevamente no se hace la excepción de que haya alguien que haya hecho algo por lo menos más o menos bueno. Dice el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa, están separados de Dios, separados de la vida de Dios. Si usted no tiene al autor de la vida, a Cristo, en su corazón, déjeme decirle que usted no está viviendo, usted solamente está existiendo. Y son dos cosas diferentes. La existencia y la vida son dos cosas diferentes en la Biblia. Existe un animalito que come todos los días, existe un pajarito que va y come granos del suelo y vuela, pero él no tiene conciencia de sí mismo. Así es el hombre cuando no tiene a Cristo en su corazón, solo existe, no vive. Porque Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él no viene a darnos una existencia, viene a darnos vida, viene a reconciliarnos con Dios. Por eso la Biblia nos habla de eso. Pero también la Biblia nos habla en Romanos capítulo 6, verso 23, cuando dice que la paga del pecado es muerte. A veces me sorprende en la vida, y más en la vida cristiana, ver gente que saben que están en su pecado, pero hablan de cómo disfruto la vida. Y Dios te dice: no estás vivo, estás muerto. No importa cuán feliz se sienta usted en el pecado, usted está muerto. No importa qué tan destellante te sientas en la vida cristiana, si sabes que hay prácticas que no agradan a Dios, estás muerto. Esa es la paga del pecado, la muerte. No importa cómo la quieras maquillar, esa es la realidad. Y esta muerte no habla de una muerte física terrenal que todos debemos de experimentar. Habla de una muerte espiritual, la cual es la separación eterna con Dios en un estado de conciencia. Muchas religiones, argumentando la realidad del destino final del ser humano, del hombre como tal, han llegado al punto de decir esas cosas que Jesús mencionó no existen. Pero esos lugares que se encuentran en la Biblia, Jesús le llamó infierno, le llamó condenación. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis le llama el lago de fuego, destino final, la última estación del hombre antes de ser juzgado y condenado por Dios mismo por su pecado. Dicen: no hay infierno, todos los que mueren y murieron sin creer en Dios mueren como un animalito, mueren y dejaron de existir. Ojalá así fuera. Pero Jesús en más de 40 veces habló del infierno y habló de la condenación. Y déjeme decirle algo, que si usted dejara de existir cuando muere, ¿para qué murió Cristo en la cruz del Calvario? La razón de que Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿sabe? Porque hay algo más allá de la muerte para usted. Hay una eternidad que lo está esperando y usted deberá de escoger esta mañana dónde la vas a pasar. Dios es un Dios de justicia y en su justicia Dios necesita castigar el pecado. Como está escrito en el libro de los Salmos, muchos corren, muchos van de aquí para allá diciendo: ¿dónde está Dios? Porque yo hago lo malo y no me pasa nada. ¿Dónde está Dios? Tan solamente déjeme decirle, Dios te está dejando correr. Pero va a haber un día donde Dios te va a llamar a cuenta, Dios se va a sentar contigo y tú vas a tener que responder por lo que has hecho en tu vida.
Dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 del libro de los Romanos, a los romanos, dice el apóstol Pablo que habrá un día donde Dios ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y los secretos del hombre serán puestos de manifiesto delante de Dios, delante de usted. Eso significa que todas las cosas que usted hace a escondidas, hace allá debajo de aquel mantel que nadie se da cuenta, y de verdad nadie se da cuenta. Déjeme decirle que hay un libro, hay un acta que Dios está llevando, donde Dios te está viendo cuál ha sido tu trayectoria en la vida, y va a llegar un día donde Dios va a sacar el registro y te va a decir: estos son tus secretos, y te va a juzgar por eso. Y cuando todo se haya en contra de ti, entonces Dios te va a condenar. Oh, hermano, no diga eso, pastor, estás equivocado, porque Dios no condena a nadie. Sí, no has leído la Biblia entonces. Porque no es el hombre que condena, no es la iglesia quien condena, esa autoridad la tiene solamente aquel que entregó su vida por nosotros. Al cual dice la palabra que ya no le veremos en aquel tiempo como aquel cordero manso, le miraremos como aquel Señor, Rey de reyes y Señor de señores, listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces en aquel tiempo, dice Mateo capítulo 24, el Señor, Mateo capítulo 25, dice que en aquel tiempo el Señor apartará los corderos de los cabros y le dirá a los corderitos: bien, benditos, entren al reino de mi Padre que está preparado para ustedes. Pero a los cabritos, a los que hicieron el mal, le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, rumbo al lago de fuego preparado para el diablo y ahora para ustedes también. Esa es tu realidad. Esa es la realidad del hombre. Pero el Evangelio es el mensaje de Dios a través del cual Él nos da la oportunidad para cambiar nuestro rumbo. En tu condición y en nuestra condición de pecadores tenemos un destino final. Y ese destino es la condenación eterna. Si 100 años en la vida te parecen difíciles, la eternidad sin Dios es catastrófica. Y no será una eternidad donde tú no eres consciente de nada. No, ahí te recordarás cada día que estuviste en un culto. Ahí te recordarás cada día que alguien loco te topó en la calle a predicar el Evangelio. Ahí te toparás con aquella gente que está orando por ti, pero por tu duro corazón no quisiste abrir tu corazón al Evangelio. Ahí te estarás recordando de todo eso, porque habrán voces de voces que te atormentarán por los siglos de los siglos, diciéndote: pudiste escapar de esta realidad, pudiste cambiar esta realidad, pero ahora te toca estar aquí por la eternidad. Déjeme decirle que ahí no hay pastores, no hay profetas, ahí no hay nadie que te pueda sacar de ahí. Porque ese es el juicio final. Pero el Evangelio es la oportunidad de Dios. Que aun cuando le hemos ofendido, aun cuando todo lo que hemos hecho en nuestra vida ha sido ofender a Dios, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso significa que Dios, mirando en lo que estamos, Dios entregó a su único Hijo por nosotros, para que fuésemos salvos, para que cambiásemos nuestra realidad y cambiásemos el rumbo. Por eso termino con esta lectura con la que inicié, porque esta lectura lo que nos está hablando es de la voluntad y del plan de Dios. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Diga: sea salvo. Sea salvo. No por medio del pastor, no por medio del sacerdote, no por medio de la religión, sino que sea salvo por medio de Jesucristo. Porque Él es al quien el Padre nos ha dado. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente hay un nombre al cual Dios honra y respeta, y a través del cual Dios está listo para perdonarle a cualquiera de ustedes. Y ese nombre es el nombre de Jesús. No es ningún santo, es Cristo Jesús. Porque no hay otro delante de Dios. No hay otro, nunca y nunca lo habrá. Solo Cristo Jesús. Lo dijo el apóstol Pedro. Lo dijo Jesús mismo: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jamás tú podrás llegar a Dios si no es a través de Cristo. Inténtelo.
Porque aquí no se aplica el dicho de que todos los caminos llevan a Roma. No, Señor, podrán llevar todos los caminos a Roma, pero el Padre solo hay uno, Cristo Jesús. Podrás ser la persona más moralmente excelente, el religioso más grande. Podrás tener celo por tu religiosidad evangélica, católica, como sea. Pero ninguna de esas cosas tiene el poder para perdonar tu pecado y limpiar tu maldad. Porque la maldad del corazón no se limpia en la mente. La maldad del corazón, hermanos, solamente puede limpiarla Jesucristo a través de su sangre. Como dice la palabra y lo declara la palabra de Dios, por su sangre nos ha redimido. Eso significa nos ha limpiado, nos ha perdonado. Solo la sangre de Jesús puede perdonarte y solo la sangre de Jesús te puede limpiar. Cuando tú lo crees, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, entonces estarás cambiando tu destino por la eternidad y tu condición. Entonces ya Dios no te mirará, ni Dios te llamará perdido, pecador, perverso, sucio y corrupto y malo. Ya Dios no hablará así de ti como te lo expuse en esta hora. Porque todo lo que te he expuesto en esta mañana es la forma en que Dios mira y se dirige al hombre sin Cristo. Pero al hombre que está en Cristo, al que ha sido perdonado, lavado en la sangre del Cordero, al hombre que ahora está salvo, ya Dios no le llama así. Le llama benditos de mi Padre, le llama hijos. Le llama reyes y sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya no es lo que éramos, por eso hoy cantamos, por eso hoy celebramos. Porque ya no soy lo que era antes. Porque Cristo Jesús atravesó mi camino en la vida y Él cambió mi destino y cambió mi realidad actual. La cambió. Tú me podrás ver y los que me conocieron siglos, años atrás, podrán recordar todo lo malo y perverso que fui. Pero eso está en la mente de usted, no en la mente de Dios, porque Dios dijo, una vez más tendré misericordia sobre ti, los voy a perdonar y nunca más me acordaré de sus pecados. Déjeme decirle, lo siento mucho si usted me recuerda como fui antes, pero ahora en Cristo Jesús ya no soy recordado como antes, ahora soy recordado como una nueva criatura, según lo dijo el apóstol Pablo en la primera carta, segunda carta a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Lo siento por usted, pero yo me escapé. Yo sé que ustedes se escaparon, pero en esta mañana alguien tiene que escapar. Este es el Evangelio, es la oportunidad de Dios. Es Dios diciéndote, muchacho, muchacha, esta es tu realidad, así eres tú delante de mí. Pecador, perdido, perverso, vas rumbo a la condenación eterna. Pero a través del Evangelio te presento a mi Hijo, porque es el único que puede cambiar tu realidad y tu destino final. Es el único, no hay otro. No se equivoquen, no hay otro, solo hay uno, y ese es Cristo. Y eso es Cristo.